Si quiero poner más paneles puedo, y la respuesta rápida es sí. Lo que pasa que tiene un pero un poco grande, entre comillas. Eso es porque los inversores necesitan un voltaje mínimo para arrancar. Otra cosa que pasa mucho es que llegues a lo mejor en una ampliación no tiene por qué, pero también es que llegues y te diga el cliente, no, yo quiero que me pongan los paneles aquí. Buenos días de nuevo. Estamos en la sección de podcast de que está en ingeniería, interesante por las cosas que pasan, ¿no? Fotovoltaica de verdad en los tejados o en donde se vaya a instalar. Y conmigo está Javi. Hola, buenas. Y está Álvaro. Buenas. Entonces, yo creo que Javi nos quería hablar algo primero hoy. Sí, yo me había preparado un tema para comentar, para sacar a la palestra, y es lo que, bueno, yo que también estoy siempre hablando con los clientes, ¿no? Las primeras visitas, explicación del producto, etcétera, etcétera. La típica pregunta de, ¿y si luego quiero más, puedo poner más? La respuesta rápida es sí. Si quieres poner más que sal. Bueno, más potencia, más paneles. Si quiero poner más paneles, puedo. Y la respuesta rápida es sí. Lo que pasa que tiene un pero un poco grande, entre comillas. Y es que muchas veces hay que tener en cuenta, es decir, el momento en el que vas a hacer la ampliación, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos, ¿no?, en los que a lo mejor para una instalación realizada en 2017, 2019, bueno, la evolución de los paneles y de la tecnología de la fotovoltaica ha sido muy, muy grande en los últimos, en muy poco tiempo. Entonces nos hemos encontrado que instalaciones con 3 o 4 años, ¿no?, tenían unos paneles de 250 con unos voltajes y unas intensidades dadas, ¿vale? Y ahora, al querer hacer una ampliación, pues es un mundo. Hay que encontrar paneles de características similares, lo cual es ya muy complicado porque las intensidades y los voltajes han variado muchísimo. ¿Y por qué hay problemas en poner paneles diferentes? No, porque al final el panel, o sea, el string va a trabajar al que peor rendimiento esté dando. Entonces estás haciendo que los paneles nuevos básicamente estén trabajando en que peor, perdona que te corte, no, sí. Quiero que cualquiera que vea esto, sea técnico, no sea técnico, claro, sea lo que sea, lo entienda. Yo tampoco me quiero meter el peor, ¿qué significa? El peor significa al panel que peor rendimiento esté dando de todo el string. Sí, el que tenga la intensidad más baja. Ahí está la respuesta. Vale. Sí. Porque en un string, en una cadena, sumamos voltajes, el voltaje nos da igual. Exactamente igual. Pero las intensidades... Pero lo que importa es que la intensidad... Y los módulos no trabajan todos a la misma intensidad, por eso claro. No se pueden mezclar. Claro, eso es lo que me refiero. Módulos antiguos como estos que tenemos aquí, ¿no? Esos son los que te encuentras en alguna instalación exactamente. Entonces, cuando quieres ampliar. Esos no se pueden mezclar con los nuevos porque las intensidades varían bastante. No voy a decir números exactamente porque no me acuerdo. Sí, porque depende de cada panel. Sí, exactamente. O sea que no ve por qué. Entonces, como bien decía Álvaro, pues sí, las intensidades no se pueden mezclar. Y al que menos intensidad esté dando va a ser el que va a marcar el rendimiento. Y estás fastidiando los paneles nuevos, básicamente. Sí, básicamente que si pones paneles de 250 y de 450 van a trabajar todos como máximo a 250, ¿no? Claro, no te va a salir mucho. O sea que tienes dos problemas. Uno, que no vas a producir lo que tendrías que producir con la potencia total que tienes instalada. Y otro es que a los paneles que más deberían de producir, supongo que más deberían de producir, tienes problemas de que se van a envejecer más. Exactamente. Se envejecen más si no producen del todo, los paneles envejecen, se generan puntos calientes y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, se desgastan las... Y otro tema, ya que estás hablando de ampliaciones, es el tema de voy a dejarme el inversor un poco sobredimensionado porque en un futuro quiero ampliar. Claro, esto también es un arma de doble filo, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que a lo mejor si tú tienes 4 kilovatios pico, ¿no?, y un inversor de 5, pues dentro de lo que cabe, pues no vas a perder muchísimo. Pero sí que es cierto que nosotros hemos tenido casos, me acuerdo de una instalación muy concreta que instalamos 6 paneles, creo que eran de 415 o así, y un inversor de 6 kilovatios. ¿Por qué? Porque fue aquella época en la que no había nada de stock, de materiales, etcétera, etcétera. Y para dar servicio pues tuvimos que instalar este inversor. Y sí que es cierto que el rendimiento por estas fechas, por febrero o así, era malísimo. No llegaba al kilovatio, básicamente. Eso es porque los inversores necesitan un voltaje mínimo
para arrancar. Exactamente. Y entonces no arrancaba, tardaba mucho en arrancar. Una solución para estos casos es el uso de microinversores, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente. Esa es una de las mejores opciones que hay ahora mismo, porque puedes ampliarte sin necesidad de hacer mucho jaleo, ni sin tocar el inversor, sin tocar... No importa el panel que pongas. Metes otro panel, otro microinversor, los unes y... A veces lo hacen más o menos complicado, más. por ejemplo, ahora, voy a hablar de Enphase, por ejemplo, en este caso, que han actualizado su gama de microinversores, ya no es IQ7, ahora son los IQ8. El problema es que los IQ7 con los IQ8 no son compatibles, es decir, tendrías que instalar otro Envoy para manejar solo los... Ya. No ha sido el caso, pero no puedo dar más detalles tampoco, pero sí eso, no sé si luego son compatibles entre sí los dos Envoy y demás. ¿Siguen vendiendo los IQ7 o los han descatalogado? Estarán acabando el stock y tienen algo de stock por si luego hay averías o lo que sea. Sí tienen, pero ya su producto de ahora es el IQ8. El IQ8. Pero bueno, también hay otras marcas de inversores, claro. Pero se puede ampliar, es más sencillo que después ampliar a veces. Correcto. Y otro problema de las ampliaciones es el espacio. Eso es. ¿No? Porque si tú haces una instalación y utilizas el espacio, dejarte preparado de volver a montar dos paneles, un poco que quede. Que aquí volvemos un poco al tema del principio, porque si tú quieres hacer una ampliación y tú tenías 10 paneles en una parte del tejado, pero luego tienes que poner otros 2 paneles en otro lado, ahí ya entramos otra vez con las configuraciones de los strings. Que una manera también de poner 2 paneles que sean más nuevos, sin 2 paneles no, ¿vale? Tendrías que hacer ya un mínimo para que el string arranque, ¿vale? Pero si quieres ponerte 5 paneles más, sí que puedes jugar con los 2 strings sin que afecte el rendimiento de unos paneles a los otros, de los strings, no de las MPPT. Bueno, de hecho hay mucha gente que directamente lo que dice es, mira, llévate los paneles antiguos, ponme unos nuevos, porque también los paneles antiguos dan menor potencia en un espacio similar, y entonces y que probablemente llévatelos y ponte los nuevos. Actualmente pues le salga básicamente. Hay gente que sí que lo tiene. Y hay otra cosa más, que cuando tú tienes un panel diferente, ya que tienes que poner otro panel diferente, es casi seguro que el tamaño no va a ser igual. Claro, que ya te escuadra la estética también. Claro, antes los paneles de 400 vatios de 2020 eran de 2x1. Los paneles de 400 vatios de ahora es de unos 70 por 1. Sí, exactamente. De unos 60 y pico por 1. Sí. Y estamos hablando de 3 años. Imagínate cuando llegas a la instalación de 2011. ¿Sabes? Ahí serían paneles de 240 como estos, ¿no? Paneles que serían de unos 60 por 1 aproximadamente. Y que pesan, que el otro día los estuvimos cogiendo, pesan más que los nuevos que miden 2 por... Han abaratado, eso no sé quién el otro día hace poco estaban hablando, creo que los de... No sé si cuando hicimos una formación en San Power o cuando, ¿no? ¿A qué te refieres? De que están haciendo los paneles cada vez más finos. Sí. Más finos, marcos más finos. Y entonces son más delicados también. Correcto. Los paneles son más finos, pesan menos, son más fáciles de montar y más baratos de producir, pero después pueden producir que son más delicados, que puedan romperse más fácilmente. Correcto. De hecho, en el transporte alguna vez nos ha llevado alguno que se ha reventado. Alguno craqueado, Sí, eso es muy habitual. Cuando depende, si no compras palé por palé... si compras, a lo mejor, o si compras, por ejemplo, 32, no 32 no, pero a lo mejor algún pico así... Hay que comprar uno de más, ¿no? Sí, claro, que ese de más te lo ponen arriba un poco así de aquella manera y a veces puede llegar roto. Otra cosa que pasa mucho es que llegues a lo mejor en una ampliación no tiene por qué, pero también es que llegues y te diga el cliente, no, yo quiero que me pongan los paneles aquí. Sí, de eso hay de todo. Al final, obviamente, a ver, es normal, ¿no? La formación técnica fotovoltaica, pues a veces para la gente de a pie, pues no es lo más común. Entonces es normal a veces encontrarse pues un cliente que quiere algo muy concreto que no se puede conseguir, ¿no? Es decir, o gente que sabe de más entre comillas, ¿vale? Porque tenemos muchos casos que nos hemos encontrado. Mucho cuñado, ¿no? Sí, no, a ver, ese es el término despectivo, ¿no? Sí, pero mi primo me ha dicho que hay que orientarlo al sur sí o sí, ¿no? Eso es. Mi tejado está al sureste, un pelín hacia el este, pero quiero hacia el sur. Sí, además también... voy a decir una cosa, pero tampoco con matices, matizando. YouTube ha hecho mucho daño en algunas cosas porque hay gente muy buena dando información en YouTube, pero lo mismo está al alcance también de otra gente que a lo mejor desinforma un poquito o esa información desactualizada, ¿no?
donde antiguamente, cuando toda la parte del impuesto al sol, antiguamente y todo eso, sí que era muchísimo más rentable tener los paneles perfectamente orientados para maximizar la producción. Hoy en día igual ya no está. Hombre, también conforme se van abaratando el coste de los paneles, no hace falta orientarlos también. Y que tampoco es tanta pérdida al final, cuando quieres un poquito menos o lo orientas un poquito fuera, hacia otro lado. Y después el uso, si te puedes ir al sur directamente, ¿cuándo es la hora que más sol hay? Al sur. Al sur, la hora que más hay... Os pongo pruebas, ¿eh? Y os yo diría que son las 12 a la 1 del mediodía. Las 12 a la 1 del mediodía. ¿Quién está en su casa a las 12 a la 1 del mediodía? Poca gente. Normalmente o volvemos a la casa a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, o estamos más por la mañana o por la tarde. O puedes programar los consumos claro, no lo vas a aprovechar. Entonces tampoco vas a aprovechar. Si lo tienes desorientado un poquito hacia donde toque, pues vas a aprovecharlo más o por la mañana o un poquito más por la tarde, vas a ver la punta de producción. Correcto. Sí, bueno, la desplazas, si ponemos que son las 12, pues lo tienes al sureste, pues a lo mejor 11:30. Sí, que no estamos hablando de ponerlos al norte, ahí te vas a producir mucho menos, sino un poquito desorientado no pasa nada. Y luego está también el tema de dónde pongo las placas, que es como, bueno, un caso que tuvimos hace poco, que es un caso bastante común, que es, tengo una caseta que el ayuntamiento no tiene constancia de dónde están los paneles, vamos a ponerla aquí. Y realmente el ayuntamiento, si vas a pedir la licencia de obras o la bonificación del IBI, te va a decir, mira, esto lo tienes ilegal, primero te van a pillar las placas y te van a pillar esto. ¿Qué nos dice mucha gente? Vosotros ponedlo como que está en la casa y luego ya hombre, pero luego hay que subir fotos y hay que para pedir la bonificación otro problema que hay cuando hablan de donde te dicen es lo que igual antes, Javi, no sé si me ha quedado claro lo que has hablado de todo, ¿vale? Porque me he quedado has estado un poquito hablando muy no sé si es que estás medio malo o algo, que hablas muy bajito. No. A veces el cliente pues te puede decir dónde quiere los paneles y puede ser respetable y se le hace caso y se va con los técnicos y se le hace bien. Pero a veces se llega a una solución, o sea, hablas con él y tal, se llega a una solución, se llega a una solución intermedia o lo que sea. Vas allí a montar los paneles con los técnicos, todo medido, el cliente sabe perfectamente dónde se va a poner sus paneles y te dice no, yo no quiero los paneles ahí, que ahí después va a pasar cualquier cosa. No lo pongo esa voz porque normalmente suelen ser personas que suelen ser hombres y de cierta edad. Sí. Entonces tú te toca o primero o explicarle muy bien por qué no se puede ir o te toca cambiarlo. Y cuando provocas un cambio puede haber ya problemas de seguridad, que cueste más dinero la instalación y demás. Entonces, ahí ¿cómo actuamos? ¿Cómo se actúa? Pues ahí, pues o bien con mucha mano izquierda explicarle al cliente por qué tiene que ir ahí o llegar a un acuerdo. Básicamente recuerdo un cliente en el que era una instalación bastante grande, creo que con 17 paneles o así, ¿no? En Elche, ¿te acuerdas? Sí. No sé cuántos eran, 17, había un pico, un 17 o por ahí. Y me acuerdo que tras montarlos todos nos hizo quitar uno y devolverle el dinero de ese panel porque no le gustaba, que se veía mucho desde abajo. De un único panel. Pues nada. Pero bueno, ahí no se cambió la instalación, pero en otros casos sí que estábamos ya montando y nos han dicho, oye, no, que yo lo quiero levantado porque no sé. Porque un primo mío me ha dicho que levantado mejor. Exactamente, no me acuerdo exactamente. A ver, sí, me acuerdo pero de la que hablamos antes, ¿no? Que había que hacer una estructura de refuerzo, que menos mal que luego con toda la suerte del mundo levantamos un poquito las tejas y vimos que abajo había uralita. Bueno, pero una estructura de refuerzo, ¿no? Explica bien cómo era la estructura. Porque 3 pares de cojones, porque el tejado estaba orientado sureste, ¿vale? Entonces, lo que el cliente proponía era hacer una estructura, digamos, rectangular sobre la que poner ya los travesaños para fijar los paneles en coplanar, pero el cuadrado, el rectángulo de estructura grande, ¿vale? Digamos, levantarlo desde una esquina, desde la esquina superior derecha, ¿vale? Para que el conjunto trabajase como un solo rectángulo mirando hacia el sur. Sí, vamos, o sea, desalineado con el tejado. Que al final te costaba más el collar que el perro. Y además que eso completamente ilegal para el ayuntamiento, vamos, te van a decir que eso no lo puedes hacer. Me pasó una instalación y haciendo la dirección de obra, que tú ya estabas aquí, en un colegio. Entonces, el proyecto se ven los paneles
en la planta en plano. Sí, correcto. ¿No? Entonces ahí teníamos un tejado que estaba bastante desorientado y sí que lo orientamos un poquito, ¿no? Un poquito y lo levantamos. ¿Vale? Era una cubierta casi plana. Era un tejado que era una cubierta de sándwich o de chapa, no recuerdo, casi plana, prácticamente plana. Pues cuando llegué, o sea, prácticamente, a lo mejor tenía 3 grados de inclinación, 5, una cosa así. Sí, un poquito. Entonces, pues eso se levantó. Cuando llegué a la dirección de obra, de repente yo veía los paneles puestos, orientados así, desorientados a como puesto, pero puestos pegados a la cubierta. Y dice, pero esto, ¿por qué ha pasado esto? Ya. Pues porque no han leído el proyecto, porque tiene que estar en el texto. Claro, el texto estaba puesto que estaba inclinado tanto y demás. Y dices, eso también son cosas que puedes interpretar de verdad. Me acuerdo también un caso, que una instalación que montamos también por estas fechas el año pasado, yo creo que fue a finales de diciembre, que el tejado del cliente, nosotros al final para hacer el perforado en la teja, ¿no? Tiramos una línea con el láser, o me parece, si no es con el láser, es con no me sale ahora el ángulo que para medir los grados no, el nivel, no me salía, con el nivel para que se quede recta básicamente, ¿no? Entonces hacer los agujeros y ya sobre eso pones los perfiles, la estructura para anclar los paneles. Pues ¿qué pasa? Que el tejado del cliente no era perfectamente paralelo. Una de las dos partes se comía un poquito hacia el final, unos graditos. ¿Qué pasa? Que luego cuando tú montas, si habían tomado referencia a lo mejor el cambio de agua, ¿no? Del tejado, luego los paneles se veían desalineados con la parte baja del con la parte baja del tejado, y tuvimos que volver hasta 2 veces para mover los paneles y que quedaran alineados. Claro, pero el problema que teníamos nosotros es que la estructura estaba alineada con la otra referencia, entonces había que jugar muy bien con los paneles para que, haciendo escalón, básicamente no se notara y quedara más o menos alineado. Y los pájaros, cuando lo veisen desde arriba, quedasen contentos. Exactamente. Que todo eso fue porque el vecino que era en una urbanización en la que las casas iban en escalera, el vecino de arriba le dijo, oye, que te han puesto los paneles descuadrados, porque si no... ahí daba igual. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Al final nos debemos evidente y esas cosas. Pues nada, pues otro día hablaremos de más anécdotas de verdad que pasen en las instalaciones. Desde luego. Y nos aclararemos un poquito más hablando, ¿no? Pero, por mí, porque... Yo te he visto bien, Sí, lo sabes, me pasa que a veces hablabas un poquito así. Bueno, nos vemos el próximo día. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.